Shabbat Shalom, quien les habla nuevamente su servidor Héctor Alejandro, estaré compartiendo el mensaje de esta semana que he titulado Caminando en sus estatutos. La porción de esta semana está conformada por dos parashot. La primera, Bear, en el monte. Casualmente, el año pasado a este servidor le correspondió exponer la reflexión de la parashá Bear, en la cual estudiamos los términos bíblicos de Shemitá y Yovel y su importancia para una agricultura sostenible en la tierra de Israel. Así que los invito a que si no tuvieron la oportunidad de verla o no la recuerdan, vayan y hagan clic en el enlace aquí abajo para que la repasen. Por lo tanto, quiero concentrarme en el comienzo de la segunda parashá, llamada Bejucotai, como una continuación de la parashá Bear. Tenemos entonces a Bejucotai que va desde Levítico 26:3 hasta Levítico 27:34. Nuestro Rosh Pasuk, que está en Levítico 26:3, dice lo siguiente: si en mis estatutos camináis y mis mandamientos guardáis y los ponéis por obra, como verán, comienza con una declaración condicional, con tres condiciones. Si en mis estatutos camináis y mis mandamientos guardáis y los ponéis por obra. A lo largo de la Torá, encontramos que cuando Dios se refiere a sus mandamientos, usa distintas palabras, que no necesariamente como sinónimos entre sí, sino más bien como una especie de clasificación hecha por Él mismo acerca de sus mandamientos o instrucciones. Cuando leemos traducciones, esto puede ser un poco confuso, pues de manera indistinta, los traductores usan diferentes palabras buscando tener una especie de aproximación a su significado. Vemos aquí en Génesis 26:5 el siguiente versículo que dice: por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si revisamos las palabras en hebreo, vemos que mi precepto dice mishmarti, mis mandamientos dice misbotai, mis estatutos dice jukotai y mis leyes dice torotai. Entonces, los traductores juegan con estas palabras de manera indiscriminada, pero realmente la mejor forma de aprender es, lamentablemente, yéndonos al texto hebreo y entender de parte de los exégetas de nuestro pueblo, los exégetas del pueblo judío, los cuales fueron los que escribieron la Biblia y a quienes se les escribió la Biblia, que ellos nos den una mejor luz acerca de las palabras, del significado de las palabras y la diferencia que hay entre ellas, por supuesto, explicadas con la misma Torá. Tenemos otro versículo acá, Levíticos 18 del 4 al 5, que dice: pondrán por obra mis decretos y guardarán mis estatutos para andar en ellos. Yo soy Adonai su Dios, por tanto guardarán mis estatutos y mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Yo Adonai. Igualmente vemos acá mis decretos, ahí no está diciendo jukotai como vimos en el versículo anterior, sino que dice mishpatai, y guardarán mis estatutos, aquí sí dice jukotai, para andar en ellos. Yo soy Adonai su Dios, por tanto guardarán mis estatutos, jukotai, y mis decretos, mishpatai. Veamos un último versículo, Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos, jukim, y decretos, mishpatim, como Adonai mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Hay muchísimas partes de la Torá. Aquí tenemos
una muestra de algunos versículos en donde el autor escribe las diferentes palabras para referirse a mandamientos, estatutos, decretos, preceptos, edictos, etcétera, leyes. En cada uno de estos versículos encontrarán la misma fórmula de la Torá para referirse a los mandamientos como Jukot, Mishpatim y Misbot. Entonces tenemos que en hebreo las palabras Misbot, Jukot, Mishpatim, Torot, Edot son traducidas de manera indiscriminada como mandamientos, leyes, ordenanzas, preceptos, estatutos, decretos, juicios, edictos, fueros, testimonios, etc. Es así como las palabras Mishbot, Jukot, Mishpatim, Torot, Edot, las Biblias en distintos idiomas las traducen de diferentes formas, dificultando nuestra comprensión y distinción de cada uno de los términos bíblicos. Por eso es que para estos importantes casos debemos necesariamente irnos al texto en hebreo y poder así tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Es así como la Torá está llena de varias órdenes de un tipo u otro. El término misvá, que en plural es misvot, es un término general para referirse a cualquier ley o mandamiento dado por Dios. Pero a su vez, esas misbot a lo largo de la Torá son agrupadas en ciertas categorías. Las más comunes son Mishpatim y Jukim, pero también en pocas porciones encontramos una tercera llamada Edot. Pasemos entonces a estudiar cada una de ellas por separado. Mishpat y su plural Mishpatim puede ser traducido como juicios u ordenanzas. Recordemos la parashá de Éxodo 21 que lleva el mismo nombre, Mishpatim, y que menciona diferentes leyes que regulan la relación entre el hombre y sus semejantes, tales como leyes para regular la esclavitud, la responsabilidad civil que los hombres tienen unos con otros, leyes acerca de cómo responder cuando nosotros o un animal bajo nuestra responsabilidad perjudica a otro, entre muchas otras. Por tanto, las Mishpatim son leyes que claramente tienen una razón de ser que no necesita ser explicada, como la prohibición de robar o asesinar. Estas misbot son inherentemente racionales y apelan a la necesidad de una unidad ética de la vida civil y moral dentro de la comunidad. Por su parte, los mandamientos de tipo Juk, su plural lo encontramos tanto como Jukim o como Jukot, dependiendo del texto, pero son el mismo plural, ambos son plurales para la palabra Juk. Su explicación es un poco más compleja, pues estos mandamientos son dados sin ninguna razón lógica aparente. Como tales, ellos son llamados algunas veces como decretos suprarracionales. El clásico ejemplo lo tenemos en la parashá de nombre Jucat, que está en Números 19, donde habla de la vaca roja, cuyas cenizas son usadas para la purificación de personas contaminadas por contacto con cadáveres. Otros ejemplos incluyen nuestras leyes dietéticas del Kashrut, demás leyes referentes a la pureza ritual, la celebración de las santas convocaciones tales como Shabbat, Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, las cuales son ordenadas por la Torá como Jucat Olam, es decir, estatuto perpetuo. Estas leyes pueden parecer irracionales para la lógica humana, pero dentro del pueblo judío son aceptadas sencillamente como los decretos del rey, el santo bendito sea. Y si queremos habitar en su reino, debemos aceptarlas y ponerlas por obra sin cuestionar. Es así como el pueblo judío las ha guardado durante años. Sencillamente son decretos del rey
y los cumplimos porque Él es nuestro Rey. Ahora bien, aunque hoy en día el mundo gentil le parezca extraño este tipo de mandamientos, en el mundo antiguo tiene muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de estos tipos de estatutos reales. Por ejemplo, en la antigua China había un decreto que solo el emperador tenía el derecho de usar vestimentas doradas y sus súbditos eran condenados a penas severas por osar usarlas. En la antigua China estamos hablando. Tenemos en la Inglaterra medieval el decreto real conocido como prima nocta, en el que se otorgaba a los nobles de un derecho de pasar la primera noche con aquellas doncellas que fueran a casarse dentro de su feudo, humillando de esa forma a sus súbditos. Otro ejemplo, hay muchísimos, pero bueno, seleccioné apenas 3. En 1492 tenemos a los reyes católicos de España emitir el decreto real de expulsión de los judíos de su reino, imponiendo penas severas por su desacato. Estos son unos pocos ejemplos del mundo antiguo acerca de decretos reales provenientes en su mayoría de los caprichos de los gobernantes de turno, los cuales nunca podían ser cuestionados, sino que sencillamente debían ser obedecidos para así mostrar la lealtad absoluta que se le tenía a su rey o a sus gobernantes. Finalmente tenemos los mandamientos Edot, o de tipo testimonial, que conmemoran o representan algo. Por ejemplo, recitar el Shema a diario, llevar puestos los tziziyot, el uso de los tefilín, sonar el shofar en Yom Teruah, etc. Dado que conmemoran o simbólicamente representan algo, los Edot o testimonios ocupan una suerte de término medio entre los racionalmente comprensibles Mishpatim y los suprarracionales Hukim. Habiendo aclarado los términos y sus definiciones conforme al contexto hebreo en que fueron escritos, volvamos al comienzo de nuestra parashá en cuestión, Bejucotai, que es la última del libro de Levítico, Vaikra. Según este primer verso, 3 condiciones deben darse simultáneamente en nosotros los creyentes. Y dice así: si en mis estatutos camináis, es decir, en mis jukot camináis, y mis misvot o mis mandamientos guardáis, y los ponéis por obra. Esas son las 3 condiciones que nos presenta Adonai: caminar en sus estatutos, guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Continúa diciendo el verso 4: yo os enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Verso 5: vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Hago un paréntesis acá y recordemos que en la parashá Bear se habló de la Shemitá y el Yobel. De acuerdo a lo que hemos estudiado, esos mandamientos no tienen una razón lógica de ser. Sin embargo, y por lo tanto podemos considerarlos mandamientos de tipo Hukim. Sin embargo, vemos acá esta parashá que es continuación a esa. Por algo están las dos para ser estudiadas en esta semana. Vemos que entonces, por cumplir esos estatutos de manera ilógica, esos estatutos irracionales, como descansar la tierra cada 7 años, celebrar un Yobel cada 50, Dios entonces promete enviar lluvias a su tiempo, y la trilla va a alcanzar la vendimia, y la vendimia alcanzará la siembra. Es decir, promete prosperidad en la productividad de la tierra. Esas son las consecuencias que Dios
dice, promete en su palabra, por obedecer o por caminar en los juquín. Y es allí donde podemos conectar algo que nos parece ilógico. Dios, que tiene una perspectiva muchísimo mayor y tiene control de eso, Dios hace cumplir su Torá, hace cumplir su palabra y nos envía estas bendiciones que también, si nos ponemos a ver, al haber dejado descansar la tierra durante todo un año y luego en Yobel otro año adicional, pareciera ilógico que la tierra fuera a producir muchísimo. Sin embargo, en nuestra lógica, que es limitada, en la lógica de Adonai, que es infinita, esto tiene una completa razón de ser, y es para podernos bendecir. Continuamos en el verso 6. Yo daré paz en la tierra y dormiréis sin que haya quien os espante. Haré desaparecer de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. 7. Perseguiréis a vuestros enemigos que caerán en espada delante de vosotros. 8. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Continuamos leyendo en el verso 10. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y desecharéis lo añejo para guardar lo nuevo. Verso 11, mi favorito. Yo pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Verso 12, caminaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Lo que les estaba hablando acerca de los mandamientos del rey, los decretos reales, ¿verdad? Eran para ser obedecidos por los súbditos del rey. Por lo tanto, aquí Dios promete que si andamos en sus estatutos, Él va a ser nuestro Dios, es decir, Él va a ser nuestro rey. Podemos decir que Él nos está gobernando, pero si nosotros hacemos lo que nos da la gana, ¿cómo con nuestros labios vamos a decir que a nosotros nos gobierna es Dios? Pero si nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios, es absurdo que hagamos esa confesión. 13. Yo soy Adonai vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais sus siervos. Rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Si queremos hacer al Dios de Israel nuestro Dios y deseamos vivir en su reino, bajo su gobierno, disfrutando de todas estas bendiciones que acabamos de leer, debemos entonces, como he dicho anteriormente, caminar en los mandamientos de tipo Juk, en los Juquín. No es casualidad que son los primeros mandamientos que los gentiles rechazan cuando reciben la palabra de Dios. Mandamientos como el Shabbat, las fiestas de la Torá, los tzitzit, la dieta kashrut son considerados por la cristiandad en general como obsoletos y sin ningún sentido lógico para ser cumplidos. Pero lo que están ignorando es que son precisamente en estos mandamientos es donde somos probados por Hashem, ya que son los que nos ponen a cuestionarnos a nosotros mismos si debemos caminar en ellos o no, cuando ponemos nuestra fe y confianza en el Dios de Israel. Recordemos lo que dice este último versículo: Hashem nos sacó de Egipto para que fuéramos sus siervos, es decir, sus súbditos, caminando en sus juquín con el rostro erguido. Recordemos lo que dice Yeshua acerca de la Torá allá en Mateo 5, versos del 17 al 19. Él dice: no penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una yud ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Quiero aclarar que los mandamientos no son los que nos van a dar la salvación.
De eso tenemos que estar completamente claros. La salvación viene por poner nuestra confianza en la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach por nuestros pecados. Pero sí debemos caminar en los mandamientos por amor a Hashem, pues su muerte en la cruz nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Entonces, si nos ha liberado de la esclavitud del pecado, ¿cómo es que vamos a vivir ahora bajo pecado por decisión propia? Por decisión propia debemos entonces estudiar la Torá, pues es la única manera en que podemos caminar en sus estatutos. Pues si no estudiamos, ¿cómo vamos a conocer cuáles son los mandamientos en los cuales Dios quiere que andemos? Si nunca leemos la Torá, si nunca prestamos atención a las clases, si no se presta atención a la enseñanza, si no apartamos tiempo de nuestro día a estudiar la Torá, difícilmente vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay gente que prefiere ir de un lugar a otro, de una iglesia a otra, buscando un profeta, alguien que le diga el futuro, alguien que le diga, Señor, quiero conocer tu voluntad. Pero teniendo la Biblia al alcance de la mano, hoy en día la tecnología permite que podamos tener esa Biblia en todos los idiomas, en hebreo, en griego, con diccionarios bíblicos bastante extensos, bastante explicados, pero queremos es tener la comida rápida, comida lista, y no queremos sentarnos a estudiar y sentarnos a comprender la palabra de Dios. Los invito, hermanos, a que aparten día a día para el estudio de la palabra de Dios y verán qué cantidad de bendiciones y puertas se les va a abrir. Pues Dios es fiel en su palabra. Dios no deja que ninguna promesa de Él caiga por tierra. Yo he visto en mi vida, desde mi juventud, cómo Dios premia la constancia y cómo Dios bendice a aquel que lo busca con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Esto ha sido entonces el mensaje de esta semana. Espero que Dios les continúe bendiciendo y no me queda otra sino desearles Shabbat Shalom y que tengan una feliz semana. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo a todos ustedes.